De nuestro Señor, amén. Y el título del mensaje se llama Un Padre Justo, un Padre muy justo. Bien, y vamos a ir a la cita bíblica. Vamos a hablar de la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo en otras traducciones. Bien, así que quiero pedirle ahí al equipo multimedia porque delante me di cuenta que me comí algunas citas bíblicas, así que vamos a leerla completamente para poder, dele nomás, para poder saber el contexto, aun cuando es muy conocida. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llame tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Muy bien, esta es una de las parábolas más conocidas, no sé si decir la más importante, pero sí una de las que más toca la vida de las personas. Y lo primero que vamos a analizar es que Jesús constantemente hablaba en parábolas, eran ilustraciones muy sencillas para contarle a la gente cómo era el entendimiento acerca de Dios, del reino de Dios, de la voluntad del Padre. Jesús no buscaba tener un grupo de lectores selectos intelectuales, sino que Él siempre lo hacía muy, pero muy sencillo. Y sabía que a sus pies iba a llegar mucho tipo de gente
que conocía, gente que sabía leer, gente que no sabía leer, que conocía la palabra, que no conocía. Entonces Jesús continuamente hablaba en parábolas. La palabra nos muestra que hay más de 30 parábolas solamente que Jesús enseñó, dijo. Y a Jesús le encantaba hacer esto. Jesús venía de hablar mucho en parábolas. Antes de hablar del hijo perdido o el hijo pródigo, él estuvo hablando de la dracma perdida, de la oveja perdida, y todo lo hablaba en una misma línea conductual para expresar el amor del Señor. Entonces podemos ver acá a 3 personajes en esta historia. Vemos la figura del padre, vemos la figura del hijo que lo derrocha todo y vemos la figura del hijo mayor que, entre comillas, era el justo. Entonces podemos ver en este mensaje cómo Dios quiere expresar su personalidad a todas las personas. Una de las primeras cosas que leíamos, vamos a analizar paso a paso las características y personalidades de cada una de estas personas. Vamos a analizar primero al hijo pródigo o al hijo perdido. Y si me acompañan los de proyección, cuando yo vaya nombrando, pueden también ir proyectando esa lectura. Entonces, podemos ver que había un hijo que le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía para comenzar una pyme. No, la pidió para irse. La palabra de Dios dice que él quería salir de su casa. Él en su entendimiento quizás creía que estaba listo, ¿cierto? Y él pide dinero, pide todo lo que le correspondía. No le pidió una parte, un préstamo al papá, algo, sino que le dijo, dame todo lo que a mí me corresponde y yo me lo voy a llevar. Y él se lo lleva y cuenta la parábola, cuenta la historia de que cuando él se va, sale de su casa, sale de su tierra, comienza a vivir una vida desenfrenada, en poco tiempo pierde todo lo que tenía, pasa hambre y tiene que volver a la casa de su padre porque lo había perdido todo, porque tomó malas decisiones, porque quizás se creía maduro y no lo era, porque quiso ser independiente y le fue mal, porque salió antes de tiempo, etc. Independientemente de cada situación que pasó en la vida de él, que puede parecer para muchos incomprensible, ¿cierto? Él se va, la malgasta y vuelve a la casa de su padre. Luego vemos la figura del hermano mayor. El hermano mayor, muy distinto, ¿cierto? Es una persona que siempre estuvo al lado de su padre, una persona que podía parecer justa, una persona que no le pidió la plata al padre antes de tiempo, seguía trabajando, mientras su hermano derrochaba todo, su hermano estaba ahí haciendo la pega, su hermano estaba ahí al pie del cañón, y tenemos la figura del padre que aun cuando su hijo va y derrocha, ojo, los recursos y el dinero que había generado el mismo padre, porque no era dinero que había generado el hijo, lo recibe con los brazos abiertos, con mucha alegría. Y la definición, la explicación de todo esto nos muestra el amor del Señor, ¿cierto?, con sus hijos, aun cuando podamos tener distintos tipos de actitudes. Bien. Una de las cosas que a nosotros nos pasa, a mí me pasó personalmente cuando fui papá, es que pude tener una comprensión más madura acerca de lo que es la figura del padre. Y la figura del padre es una figura que sobrepasa, y si bien es cierto hay cosas que nos ayudan a comprenderlo, la figura de Dios como padre es una figura que requiere una comprensión espiritual. Ahora, ¿por qué requiere una comprensión espiritual? Porque tú y yo estamos marcados por experiencias buenas y malas. Y nosotros tendemos a interpretar la vida y la decodificamos según nuestras experiencias. Entonces no podemos comprender a Dios bajo la perspectiva de nuestras experiencias. No podemos vincular el trato que un papá tuvo con nosotros terrenal con la figura de Dios Padre, porque aun cuando tenga aspectos de la paternidad de Dios, no se compara a la paternidad de Dios. Y una de las cosas que más nos cuesta comprender, aun cuando seamos cristianos, es la paternidad de Dios. Hay mucha gente que sigue tratando a Dios como solo un amigo, como solo el proveedor, como solo el que te libró del infierno, pero les cuesta ver a Dios como Padre.
y es un camino, hay muchas, es más, hasta las líneas teológicas tienen un énfasis en también cómo ver al Señor. Y la figura de verlo a Él como Padre, a muchas personas se le hace muy compleja y muy difícil. ¿Por qué? Por las malas experiencias, ¿cierto? Porque desde chico te enseñaron que Dios es una persona que es el Todopoderoso, pero que está muy lejano, y que Jesús puede ser tu amigo, pero Dios tiene características que no son necesariamente de Padre. Entonces, cuando llega una persona a Cristo, y vamos a poner el ejemplo de una persona que fue golpeada por los padres constantemente, que fue muy maltratada, con golpes, con menosprecios, con gritos, con castigos severos. Luego llega a Cristo y le hablan de la paternidad de Dios. Hay gente que inclusive hasta se bloquea en esas áreas. Entonces prefiere ver a Dios de otra manera porque le traen malos recuerdos. Y prefiere no ver a Dios como papá. Prefiere no ver a Dios como padre, y mejor lo ven como el Salvador, lo ven como alguien que puede operar en mí un milagro, lo ven como el Dios que me puede rescatar, pero no lo voy a ver necesariamente como papá, como padre, porque cargo una historia, porque cargo características, porque cargo experiencias adquiridas. Comprendiendo esto, hay mucha gente que se le hace muy difícil entender esta parábola. ¿Por qué el padre reacciona de esa manera ante una persona que no merece el amor del padre? No lo merece, a tal punto que Jesús muestra en esta enseñanza a alguien muy cercano que tampoco comprendía esto, que era el hermano mayor. Él era una persona, quizás como más de alguno que está hoy día aquí sentado, que no comprende cómo funciona el amor del Padre. Porque vemos a Dios según nuestras propias justicias, perspectivas o experiencias. Y la palabra de Dios nos muestra que el amor que Dios tiene para con nosotros es un amor que no tiene ningún tipo de equilibrio acá en la tierra, que nada se puede comparar. Mira, tu esposo, tu esposa te puede amar mucho, tu padre, tu madre, pero el amor que Dios siente por nosotros es algo que yo te quiero invitar que lo saques de tu configuración, de tu CPU, en la cual siempre has vivido, porque no tiene nada que ver. Trata de separarlo, porque ningún amor terrenal puede equipararse al amor que Dios siente por nosotros. Por lo tanto, lo primero que te quiero invitar a que dejes de hacer vinculaciones en tu mente. Porque si tú haces vinculaciones en tu mente, quizás inclusive tú puedes estar dañado en el aspecto del amor. Eso es otra área, por distintas situaciones en pareja, matrimoniales. Entonces, también la figura del amor en tu vida puede estar un poco deteriorada. Entonces, todo lo que el Señor te quiere expresar en esta enseñanza, tú quizás vas a generar un bloqueo bajo tus propias experiencias. Entonces, tú puedes ver a Dios, y podemos haber aquí reunido un cierto número de personas que ve a Dios como el hacedor de milagros, como alguien muy bueno, como alguien que respondió a mis peticiones, y puede ser que estés aquí por eso y porque le hace bien a tu familia estar cercano a Dios. Y eso lo podemos ver cuando empezamos a hablar en detalle y podemos comenzar a ver cuáles son nuestras motivaciones correctas para tener una relación con Dios o estar acá. Inclusive tú puedes estar en un matrimonio donde él entienda a Dios de una manera y tu esposa lo entiendas de otra manera. Tú ves el reino de Dios de una manera y tu esposo lo puede ver de otra manera. Entonces es muy importante que hoy día estemos alineados a lo que Dios nos quiere hablar respecto a la característica de la paternidad. Y la paternidad de Él es vista desde un punto de vista de justicia. Pero el punto de vista de la justicia de Dios es muy distinta como nosotros lo conocemos. Es más, si hoy día hablamos de justicia, en este tiempo es un poco ridículo, ¿cierto? Porque básicamente no hay justicia. O es una justicia sesgada, o es subjetiva, o tiene que ver con conveniencias. Por lo tanto, es necesario olvidarnos y desprendernos de todos los ejemplos morales, terrenales que hoy nos rodean, para poder comprender la profundidad de qué es realmente la paternidad de Dios. Y la característica que nos muestra Jesús, que me encanta que Jesús habla y dice, y usualmente no lo dice en esta parábola, pero usualmente cuando habla en las demás parábolas dice, el reino de Dios es como esto. El reino de Dios es como esto.
Y lo que quiere enseñarnos Jesús en todas estas parábolas es, en primer lugar, a tener una mirada correcta acerca no tan solo de la paternidad de Dios, sino de todo lo que se entiende por el reino de Dios. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Podemos poner un énfasis. Los estudiosos dicen que hay una edad en la cual nosotros, algunos más, otros menos, sentimos en nuestra niñez que el mundo gira a nuestro alrededor. No sé a cuánto le ha pasado, no sé si cuánto le pasó que tú pensabas que todo fue creado para ti. No me diga que no, que yo cuando he hablado con personas me dicen como que todo el colegio, la figura de los papás, los abuelos, todo es en función de ti. ¿Ya? Ahora, cuando te pasas de los 10 a los 15, de los 15 a los 20, de los 20 a los 25, de los 25 a los 30, de los 30 a los 35 y sigues creyendo eso, hay un problema ahí. Porque eso es para una edad y que está identificada, no sé si decir clínicamente o que es normal, en donde creemos eso y creemos que todo está comprendido bajo la figura que es para mí, ¿cierto? Entonces, hay gente que interpreta el reino de Dios creyendo que nosotros somos los protagonistas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla tanto que Él nos amó, que a veces creemos que justamente los protagonistas somos nosotros. Inclusive hay gente que cuando habla de Dios lo comprende tan atrofiadamente que le dice a otros, tú tienes que darle una oportunidad a Dios. Porque hay gente que entiende deterioradamente cómo es el reino de Dios. Entonces, cuando tú lo entiendes de manera errónea, tú lo transmites de manera errónea. Entonces tú le ofreces la figura de Dios a alguien, tú le dices, mira, ¿sabes qué? Dale una oportunidad a Dios, tú tienes que, deja que Él, y pareciera que todo, que Dios es un elemento, ¿cierto? Que le puede hacer bien a la vida de alguien, y eso es por una comprensión errónea de quién es Dios y quién es el ser humano. Porque no somos nosotros los que le damos una oportunidad a Dios, es Dios que nos da una oportunidad. No es que Dios se tiene que volver a nosotros, es que nosotros nos volvemos a Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos una teología errónea, lo transmitimos mal, lo enseñamos mal y vemos a Dios de una manera como Jesús nunca la quiso explicar. Y hoy día, ¿cómo lo vemos esto? Hoy día vemos muchas tendientes filosóficas, doctrinales, que nos hablan de un humanismo cristiano. Nos hablan donde el ser humano es el centro, teologías nuevas creadas en Latinoamérica, como por ejemplo la teología de la liberación, que el enfoque es el ser humano, es la misericordia, es la ayuda y todo es por las personas. Entonces Dios es un elemento que está para servir al ser humano. Y la línea es muy delgada, porque todo esto se trata de Él y no de nosotros. Y uno de los principios que yo quisiera que hoy día tú puedas adquirir el día de hoy o renovar tu mente es que no se trata ni de ti ni de mí. Tú y yo estamos aquí por gracia. Él nos escogió, nos rescató. Nosotros no le damos oportunidad a Él. Él nos está dando la oportunidad a nosotros. Nosotros nos sometemos a su gobierno. Él no se somete a nuestro gobierno. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos ver en el día a día? Cuando Dios te da una indicación, cuando Dios te da una orden, como cuando le dice a Abraham, deja todo lo que tienes, sal y anda a tu lugar que te voy a mostrar. ¿Cómo podemos comprender que hemos entendido bien el reino de Dios? Se supone que los que entendemos que estamos debajo de su gobierno, la respuesta más lógica es decirle sí y amén. Ahora, ¿cómo podemos ver en lo práctico que no hemos entendido el reino de Dios? Es cuando le decimos a Dios, sabes que Dios, yo determino que no es mi tiempo, yo determino que no es mi momento, yo determino que va a ser tal año y yo determino si lo hago o no. Eso es porque creemos y hemos entendido de manera deteriorada el reino de Dios. Entonces Dios se tiene que acomodar a mis tiempos, a mis sensaciones, a mis emociones, a mis trancas, a mis logros, a mi entendimiento. Y eso es por comprender y malinterpretar que todo esto se trata solo de nosotros. Y efectivamente Él murió por amor por ti y por mí. Pero eso no significa que nosotros seamos el centro de todas las cosas. Todo es por Dios. Te quiero decir algo, Dios no fue creado por nosotros. Nosotros somos creados por Él. De Él vienen las cosas. Él nos traza el camino, no nosotros se lo trazamos a Él. Por lo tanto, el primer paradigma que quisiera que se rompiera espiritualmente en esta mañana
Es la percepción de lo que es el reino de Dios, la paternidad de Dios y que nosotros no somos el centro de esto. Cuando comprendemos que no somos el centro de esto, hoy vamos a poder comprender bien este mensaje. Hoy día estamos llenos de cosas que lo que hacen es propiciar y encender el ego del ser humano. Y estamos llenos de congregaciones de mucha gente que busca a Dios como un elemento para potenciar la figura del ser humano, para sacar lo mejor de ti, para llegar a tu clímax. Entonces yo ocupo a Dios para llegar a mi clímax y potenciarme. Y eso es un evangelio deteriorado. Esa nunca fue la idea del Señor. Jesús nunca vino a hacer eso. Jesús nunca vino a decirnos que Él es un complemento a nuestras vidas. Entonces lo primero que yo hoy día quisiera llevarte a una comprensión profunda, antes que todo, de quiénes somos nosotros y quién es Él. ¿Cuál es la diferencia entre el Rey de Reyes, Señor de Señores, Hacedor de todo y nuestra figura acá en la tierra? Cuando nosotros comprendemos eso, vamos a poder orar correctamente, vamos a poder evangelizar correctamente, vamos a poder entender el reino de Dios de manera correctamente y Él puede fluir de una manera muy distinta, entendiendo que todo es por Él y para Él. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Luego de eso, y partiendo de esta premisa, quisiera hablarte del corazón de Dios. Y el corazón de Dios, dice su palabra, es que Él nos amó tanto que envió a su único Hijo, ¿cierto? Por amor a nosotros. Reitero, no siendo nosotros los protagonistas de la historia, sino que siendo Él. Y su amor, la palabra de Dios nos habla constantemente, tanto el amor del Padre, lo que expresa la persona del Espíritu Santo, que es una persona, y el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos muestra una intención de amor, porque la palabra nos dice que Dios no es que tenga amor, Dios es amor. ¿Ok? Esa es una esencia de Él, que es amor. Entonces, cuando sucede la historia del hijo perdido o del hijo pródigo, el padre, que es la figura de Dios, ¿cierto? El padre, que es la figura de Dios, expresa un amor que es inentendible para el hijo mayor. Y dice la palabra de Dios que cuando vuelve ese hijo que hizo todo mal, no sé si hay alguien en este salón que alguna vez lo ha hecho todo mal, ¿ok? Pero este tipo lo hizo todo mal, vuelve y la recepción que el padre tiene es una figura de amor, es una figura de aceptación, es una figura de no recriminación, sino que estaba esperando que el hijo en algún momento volviera. Amén. Ahora, cuando eso sucede, se encuentra con una figura que tiene que ver con el hermano mayor. Y la figura del hermano mayor representa a una persona que es religiosa, a una persona que en su entendimiento cree que merece más que el otro, porque en su autoevaluación se merece más. El hermano mayor cree que hace las cosas mejor. El hermano mayor se pondera. Lo que hizo en la lectura bíblica, ¿cierto? El hermano mayor fue decir que su hermano no era digno del recibimiento del padre. El hermano mayor decía que su hermano menor no era digno de un anillo, de una túnica o de comida fantástica. Y la palabra de Dios nos muestra que todas estas dos figuras pueden estar hoy presentes en nuestras vidas, tanto la del hijo que toma decisiones erróneas, aun siendo hijo, y del hijo que está con el padre, pero no entiende nada. O está por los motivos incorrectos. O sea, podemos estar dentro de una comunidad cristiana, de una congregación, por los motivos incorrectos. Por supuesto que sí. Y por eso que es súper importante que podamos entender cuál es el motivo correcto por el cual estamos acá. Y la palabra de Dios nos muestra un hermano que dentro de sus... No sé si pueden seguir mi lectura bíblica cuando hablo del hermano mayor, porfa. Entonces, cuando vemos la figura del hermano mayor, el hermano mayor comienza a decir una serie de cosas y a tirar su currículum. Y empieza a decir cosas como, yo siempre he estado acá,
a mí nunca me diste nada, ¿cierto? Yo me merezco esto, yo me merezco esto otro. Dice, todos estos años he trabajado para ti como burro. No sé qué versión está, nunca la había leído. He trabajado para ti como burro, ¿cierto? Es como chilena esta versión. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Entonces, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Yo no sé quién ha estado alguna vez en la figura del hermano mayor. Es cuando tú crees que el padre o cualquier otra figura, yo creo que el hermano mayor en su mente estaba totalmente convencido de que el padre estaba obrando mal. Por lo que aquí expresa, él estaba convencido que la determinación de papá estaba mal. ¿Ok? No sé si te ha pasado que alguna vez tú estás convencido de algo y Dios te tiene que cachetear un poco. Y el hermano mayor estaba en un convencimiento totalmente erróneo. Probablemente, yo no sé, yo inclusive me imagino que el hermano mayor, y aquí empezamos a lucubrar, ¿cierto? A apelar. Si el hermano mayor tenía amigos, le dirá, no, mi papá, no, nada que ver, y mi hermano terrible penca, y mi papá iba detrás y lo va a buscar, y la cuestión. Y veo cómo podemos ver acá a una persona que se autoevalúa superior al hermano por el hacer. Y esto nos enseña, querido amado, la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros tenga un mayor alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Por lo tanto, yo no sé cómo es tu caminar con Dios, pero si una de las tantas enseñanzas que nos muestra Dios en esta parábola es que ninguno de los que estamos aquí somos superior a otros por lo que hacemos. Es más, la palabra de Dios dice que Él murió por todos. Simplemente está esperando que muchos se reconcilien con Él y le acepten. Pero Jesús no derramó más sangre por uno que por otro. Por lo tanto, si tú crees que hay algo que Dios no te está dando, si hay algo que tus padres terrenales no te están dando, si hay algo que tu jefe no te da el aumento que a ti te corresponde y le corresponde a otro, crea que también a veces Dios prueba nuestros corazones. Yo no sé cuánto han tenido o han sentido actos de injusticia en su vida. Te hago una pregunta. Mira, el Señor nunca dijo, te voy a librar de actos de injusticia. Nunca. Ahora, ¿cómo somos probados nuestro carácter? A través de actos de injusticia. No podríamos ser probados solo en actos de justicia, sino que en actos de injusticia. Por lo tanto, ¿cómo respondemos a los actos de injusticia? ¿Qué es lo que sale y brota de nuestro corazón? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Si pido por favor que se puedan ordenar ahí, porfa, chiquillos, para que los demás no se desconcentren. Gracias. ¿Cómo respondemos a los actos de injusticia? Enojo, rabia, se equivocó y empezamos a tirar todo el currículum. Yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, yo me merezco esto, el otro no se lo merecía. ¿Por qué al otro y por qué no a mí? Y Dios nos está mirando y se ríe y nos ve y nos observa. Porque muchas veces somos como el hermano mayor, que creemos que Dios tiene que operar. Por eso yo hablaba de la premisa de cómo comprendemos el reino de Dios primero. Porque Él tiene que obrar como yo creo que tiene que obrar. Porque comprendemos de manera distorsionada que el centro de todo esto no es Dios, sino que somos nosotros. Y que Él debe responder mis necesidades. Por eso que cuando comprendemos de manera errónea al comienzo, todo el desarrollo sigue como un efecto dominó. Porque, amado hermano, la palabra de Dios nos lleva constantemente a ser como Cristo. ¿Cuántas veces perdió Cristo? ¿Cuántas veces puso la otra mejilla? Pero a nosotros poco nos importa porque queremos la justicia personal. Y esto es poco, en el marketing es muy malo. Porque es más sencillo decir, ven a Cristo porque Él te va a hacer extraordinario. Él, todo es en función de ti, querido hermano, y todo lo que le pidas a Él lo va a cumplir. Y todo va a ser, amado, esa distorsión es casi diabólica. Es humanista, es perversa, es egoísta, es narcisista.
Y es súper importante que podamos comprender el reino de Dios desde la mirada de Cristo. Y Dios constantemente nos va a hacer pasar por actos de injusticia para probar nuestro corazón. Tú en tu perspectiva piensas que todo es injusto, pero la perspectiva de Dios es probando nuestro corazón para saber dónde está nuestra fe, nuestra mirada, nuestros principios y nuestros cimientos. El Señor nunca nos dijo que no íbamos a pasar por actos de injusticia, pero sí nos dijo que todas las cosas nos iban a cooperar para bien. Pero sí nos dijo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No hay peor cosa que ver a un cristiano buscando venganza. No hay peor cosa a un cristiano orando de manera incorrecta. No hay peor cosa que un cristiano que ora exigiéndole algo a Dios que no le tiene que exigir. Y muchas veces somos como el hermano mayor que exige cosas cuando ya lo tenemos todo. Muchas veces somos como el hermano mayor y empezamos a tirar el currículum de lo que yo creo que percibo, que yo merezco en desmedro de otro. Amado, ¿qué es lo que está pasando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que muchos somos impactados porque Jesús, mira, te limpió y te libró y no te condenó de todo lo penca que tú eras. Entonces muchos, ese perdón los encandila y creen que no es necesario arrepentirse completamente y diariamente. Entonces, como Dios me perdonó esa macana tan grande, yo creo que Él inclusive hasta puede condonar mis actitudes, como un niño mimado o inmaduro. Entonces es necesario que hoy la revelación de Cristo, a través de su Escritura y la persona del Espíritu Santo, nos haga comprender realmente el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Amado, voy a empezar de atrás para adelante de manera desordenada, pero quisiera hablar primero del hermano mayor para terminar con la figura del hijo y del padre. Toda persona que hoy se encuentra percibiendo actitudes del hermano mayor, el Señor quiere que hoy día tú seas libre. Porque el hermano mayor no tenía absolutamente idea de lo que estaba haciendo en la casa del Padre. Ni idea. Yo hoy, querido hermano, no tengo idea por qué tú estás aquí hoy. No sé si estás aquí hoy porque el Señor te sanó. ¿Sientes una deuda? Porque el Señor te perdonó. No sé si estás aquí porque le hace bien a la familia. No sé si estás aquí porque amas a Dios con todo tu corazón y es una expresión de adoración. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué, y no digo hoy en el culto, por qué caminas en el camino con Jesús? ¿Cuál es el motivo? Fíjate que la palabra de Dios nos indica que la gente, muchos de los que seguían a Jesús lo hacían con el corazón incorrecto. Que muchos querían ser parte de estar simplemente con Jesús porque estar con Jesús era era bacán. Y porque Él contesta oraciones. Porque es bueno. Porque Él me da cobertura. Entonces antes buscaba la cobertura en el tarot y veo que Dios efectivamente es más eficaz y Él me cubre de una manera distinta. Entonces tengo que ir los domingos para que me vaya bien en la semana. Y casi que ocupamos a Dios como el amuleto. Sí, Dios nos cubre, pero no es el corazón de Él. Sí nos provee, pero no es el corazón de Él. No podemos confundir la raíz con las añadiduras. Por lo tanto, hoy día el mensaje de Jesús es para volver a centrarnos en el Evangelio lleno de cadenas. Porque el hermano mayor es una persona encadenada. Es una persona que sí es hija, pero que tiene un corazón incorrecto y un entendimiento erróneo. Los que hoy día vienen a servir a la iglesia, yo siempre digo lo mismo, tú no vienes a ayudarle a nadie. No es que yo le vengo a ayudar al pastor, no, o yo le vengo a ayudar al de la cámara, yo le vengo a ayudar al que va a tocar. Amado, ¿por qué estás acá? Para ayudarle al hermano que está solo, ¿no? ¿Por qué estás acá hoy? ¿Por qué estamos en el camino de Dios? Hoy el Señor quiere hablarte. Si alguien está con una figura del hermano mayor, si hay hermano que constantemente, el hermano mayor, aún siendo mayor que el hijo pródigo, podemos ver una cierta sensibilidad porque él se molestó porque lo que le estaban haciendo al hijo menor. Por lo tanto, vemos una sensibilidad que en vez de alegrarse,
El hermano mayor tenía otra mirada y otra perspectiva. Amado, ¿qué es lo que tanto nos duele realmente? ¿Por qué constantemente tenemos tantas sensibilidades? Yo siempre explico lo mismo, que yo no traje foto, pero yo me quemé hace un tiempo atrás. No pregunte por qué me quemé, simplemente me quemé. Me da vergüenza. Y me quemé grado 2 del torso para arriba. Me quemó todas mis calugas, Se derritieron todas las calugas. Todas se derritieron. Y estuve varios meses en donde yo lo podía pasar por acá, mi brazo, lo que sea, y todo me dolía porque tenían que cerrar las heridas. Estaban todavía ahí. Y hay mucha gente que es como el hermano mayor, que le duele ver el amor del padre por otros o la supuesta preferencia por el otro, o que no me haga justicia a mí en vez de al otro. ¿Por qué te duele tanto cierto tipo de cosas? ¿Por qué a veces nos duele tanto que a mí no me nombren? ¿Por qué duele tanto que me pasaron a llevar? ¿Por qué? ¿Cuáles son todas las grandes sensibilidades, querido hermano, que te pegan fuerte, que la pega no reconocen lo que yo hago, mi esfuerzo, y siempre nombran al otro? Probablemente cuando tú lo entregues, te empiecen a nombrar. Es que en el colegio yo siempre quiero ser, yo siento que soy buena onda, trato de hacerlo todo, pero nunca me escogen como el mejor compañero. Me postulo para presidente, hago así, y escogen al de al lado. Y hago cosas, amado, hasta que tú no tengas una transformación interna, te va a seguir doliendo todo esto. Y vas a tener problemas en tu familia porque siempre te vas a sentar a la mesa y te va a doler que el papá siempre reconozca al otro, siempre reconozca a la otra, que siempre hable de la otra, del otro. Y ahí donde te sientes vas a tener un problema. Porque tú vas a decodificar según sensibilidades. Pero el Señor quiere hacerte libre de todas estas cargas y ataduras, hipersensibilidades, menosprecios, preferencias y todo lo que puede estar rodeando tu vida. Porque Dios te quiere hacer libre. Y podemos ver la imagen del hermano menor. El hermano menor, yo no sé si usted es bien como imaginativo, pero cuando a mí me hablan del hermano menor, yo me imagino al negro Piñera. Que en paz descanse. No sé si hay un hermano aquí extranjero que no entienda. El negro Piñera es un personaje del folclore chileno, ¿cierto? Que es como que todos trabajan en su familia y él lo disfruta simplemente. Él disfrutaba. ¿Ah? Todos levantaban empresas, todo, y él papurri papá. ¿Ah? Entonces, a mí el hijo pródigo es Piñerita chico. ¿Ah? Y él simplemente él goza nomás. Entonces, un tipo que pide la plata antes de tiempo, no calcula bien, se la farrea toda, porque además confía y sabe de alguna manera que tiene espalda para eso. Y si me meto en un cacho, me van a ayudar en algún momento. Algo va a pasar. Siempre me tienen que salvar. ¿Sí o no? Y vemos, saque esas imágenes que tiene de su mente ahora, hermano. Sáquelas. Quise poner al negro Piñera, pero no peque. No peque. Y esa figura de una persona que tiene cero sentido de la responsabilidad, tiene cero sentido de la madurez, tiene cero sentido de lo que sea. No me imagino al negro Piñera siendo puntual, no sé, ¿no? Me pasan cosas con el negro Piñera. Y el mensaje no se trata del negro Piñera. Y cuando imagínate, tú llegas a la casa, oye, ¿qué se trató el mensaje? No, el pastor habló del negro Piñera. Encima hasta habla de los finados. No. Y vemos que la característica del hijo pródigo era alguien que se las farrió, estuvo con prostitutas, perdió la plata, regaló. Lo que el otro día yo hablaba de unas estadísticas, no sé si lo recuerdan, que el 95% de la gente que es millonaria se gana la lotería, en 5 años pierde la plata. Bueno, eso le pasó a una persona que no estaba acostumbrada a tener dinero. Se las farrea, nunca tenía el sentido de calcular bien o no cuánta plata voy a ocupar, levantar una empresa, lo que sea. Nada. Entonces, podemos ver que hay una figura de un hermano religioso y un hijo que pierde la plata. Linda familia. Linda familia. Y vemos la figura de papá. Vemos la figura del padre proveedor, ¿cierto? Y vemos que en un momento, dice la palabra de Dios, que el hijo pródigo reflexiona y dice, ¿sabes qué?
yo creo que en la casa de mi padre voy a tener alimento. Y dice que voy a ver, vamos a la lectura del hijo pródigo, por favor, si me pueden ayudar con eso. Y dice él, a ver si me acepta nuevamente como su hijo. Eso es lo que dice el hijo pródigo, a ver si me acepta como su hijo. Y una de las cosas que cuesta comprender es que independientemente de nuestros errores, tú tienes una calidad que es de hijo o hija y que eso no varía. Si tú le entregaste tu vida a Cristo como Señor y Salvador, nuestra condición no cambia. ¿Lo comprendemos así? Ok. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que constantemente dicen, yo no me siento digno. Y nuestra dignidad no está en nosotros, ni en nuestros esfuerzos. Nuestra dignidad está en Cristo Jesús. Por lo tanto, si lo comprendemos de la otra manera, caemos en la figura del hermano mayor, que yo tengo que hacer cosas para lograr, y fue lo que le expresó a su padre, para lograr una condición que yo me merezco más que el otro. Entonces ya caemos en transgresión, porque estamos con un corazón erróneo. Entonces, una de las miradas erróneas del hijo pródigo era creer, o sea, en su corazón dijo, yo al hacerlo mal, mi padre ya no me va a ver más como un hijo. Y te quiero decir de que aunque tú puedas reprobar en algo o tener una transgresión en algo, tú sigues siendo hijo e hija. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Podemos arrepentirnos como también lo hizo el hijo pródigo y Él nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Porque a Jesús no se le va nada. Porque una de las cosas que muestra respecto a la figura del hijo pródigo, que aun cuando hizo todas las macanas posibles, lo primero que hace el hijo pródigo cuando llegó fue arrepentirse. Porque dijo, yo he hecho las cosas mal. Por lo tanto, si hay algo, que hay una línea muy delgada entre creerse muy hijo y no tener que pedirle perdón a Dios, ahí el Señor también quiere modificar algunas cosas. Porque el ser hijo no significa que no tengamos que arrepentirnos diariamente de algo malo que podamos estar haciendo. O sea, si somos hijos, que no hacemos lo que se nos da la gana, que tenemos un corazón en donde reconocemos algo y el Padre nos recibe con los brazos abiertos. Por lo tanto, una de las oraciones que son más potentes es cuando yo me rindo al Señor cada día. Porque nuestra condición de hijos no nos pone una cobertura de infalibilidad. Hoy lo dije bien, sí. Y eso es un extremo del reino, del entendimiento de la iglesia. Hay gente que cree que por ser hijo nunca más tiene que pedirle perdón a Dios. Eso es un error. ¿Cómo nunca más le vamos a pedir perdón a Dios? Si podemos, sí, somos de carne y hueso y somos seres falibles, no infalibles. Por lo tanto, se complementa la figura de que sí soy hijo, pero que también yo tengo que arrepentirme. No generar remordimiento, sino que un arrepentimiento genuino. Amén. Y luego vemos la figura del Padre. Vemos la figura llena de amor, llena de perdón, en donde si Él tiene cosas que arreglar, no era parte de esta historia, lo iba a hacer después, pero Él brinda su amor incondicional a sus hijos, para ti y para mí. Te hago una pregunta, ¿cuál es el pecado que tú crees que Dios no te puede perdonar? Y claro, si nos vamos súper exegéticamente, teológicamente, podemos ver cuando dice cuál es el pecado imperdonable, pero yo no hablo de negar al Espíritu Santo ni la obra, no. ¿Cuál crees tú que es el pecado o la transgresión o la falta en la cual Dios no te puede perdonar? Mira, te quiero decir algo súper heavy. Cuesta mucho entender que no tiene escala de pecado, que no hay para él una escala de pecado. ¿Nos pega aquí distinto en la tierra? Por supuesto que sí. Si alguien me miente a mí, es distinto que alguien abuse de mí. Voy a decir algo fuerte, que alguien provoque una violación en mí. Acá en la tierra, eso nos cuesta comprenderlo, ¿sí o no? Hay una diferencia entre la mentira blanca y el asesinato. Hay una diferencia entre el robo
y la mentira. ¿Hay una diferencia entre la murmuración y entre el asesinar? ¿Hay una diferencia acá en la tierra? Sí. De manera práctica, por supuesto que sí. Y por supuesto que sí, que un abuso sexual no es comparable con decirle al hijo, dile a los testigos de Jehová que no estoy, sin mentir una mentira blanca. Es muy distinto acá en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que para Él no hay escala de pecados. Pero a nosotros nos cuesta comprender que Él nos puede perdonar de cosas fuertes. Y Dios necesita hoy día renovar nuestro entendimiento profundamente respecto a qué cosas son perdonables para Dios y qué cosas no son perdonables para Dios. Mira, yo no sé la calidad de la transgresión. No lo sé. Constantemente me encuentro con personas que me dicen, ¿sabes qué, pastor? Hay un pecado que nunca le voy a confesar a mi esposa y me lo voy a guardar. Porque tienen tanto miedo a que su esposa o su esposo no le perdonen que se lo tienen guardado por años. Y esa mentira y esa raíz de amargura los tiene enfermos, los tiene con estrés, los tiene con una relación con Dios no sana, lo tiene en atadura, porque podemos estar acá en la iglesia y guardar una serie de situaciones, como predicaba la pastora Julie el otro día, guardadas en un baúl. Es donde yo puedo cantarle al Señor. Si me pidan que yo venga a montar algo, lo voy a hacer y puedo reflejar ser servicial en el reino de Dios o traer a alguien a la iglesia, pero estoy tapando quizás cosas en mi interior que están escondidas. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que crees que Dios todavía no te puede perdonar? Y el Señor te dice hoy, ninguna. Ninguna. Es más, la palabra de Dios dice que antes éramos enemigos de Él. Por lo tanto, es esperable que antes, mira, si tú ahora vienes y te para acá adelante y tú dices, ¿sabes qué? Yo le pegaba a mi esposa, era alcohólico, drogadicto y todo eso. Yo creo que nadie se va a espantar, ¿cierto? ¿No? Si te espantas, ojo con eso. Ojo con eso, amado. Si te espanta mucho el pecado y la transgresión del otro, alerta amarilla. Porque no debiese espantarnos nada. Si te espanta mucho el pecado de otro, empieza y dile al Señor, examina mi corazón y renuévame. Porque hay cosas, amado, cuando nos metemos en el área chica, el Señor empieza a sacar todo. ¡Ay! Hay muchas personas que están acá sentados y todavía no perdonan a su padre o a su madre o a sus hermanos. No toquemos ese tema, pastor, mejor no sigamos la fiesta en paz. Puedo recibir hermanos en la puerta, puedo preparar el coffee de las 10:30, pero no me pida que perdone a mis familiares. Porque de esto se trata el reino de Dios. No se trata de lo otro. Lo otro es una consecuencia. Por lo tanto, hoy día la figura está no en nosotros, en Él, en el amor del Padre, en que se trata de Él, en que Él es el protagonista. Pero hoy el Señor nos está hablando de su corazón, pero también nos está diciendo qué hay en nuestro corazón. ¿Nos espanta mucho el pecado de otro? Si Dios te perdonó a ti, ¿tú crees que Dios no puede perdonar al de al lado? ¿Por qué te espanta tanto el pecado o la transgresión que cometa otro? ¿Por qué crees que Dios no lo va a perdonar? ¿O por qué tú no te desprendes de los miedos sino confiesas cosas que están tan guardadas? Que era un poco lo que le pasaba también en la figura del hijo mayor. Amado, él vino y la enseñanza de la parábola, fíjate que podemos ver, yo te invito a que cuando llegues a casa puedas leer en Lucas lo que venía antes. Estaba la parábola del gran banquete, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y hasta llegar a la parábola del hijo perdido. Todas hablan de lo mismo, que es el corazón del Padre. El centro de la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida, aunque tenga el título de la oveja perdida, no es la oveja perdida. Lo que él quiere enseñar es el amor del Padre y de buscar esa una. Si tú hoy estás siempre decodificando todo al revés, siempre crees que se trata del hijo pródigo, de la oveja, siempre crees que se trata de la moneda, entonces hay algo que hoy tiene que cambiar. Porque todo se trata del amor del Padre. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos hoy día de verdad, que el mensaje fue breve. Cierra tus ojos
hoy el Señor no ha venido a avergonzar a nadie. Hoy el Señor nos está diciendo una vez más que Él quiere demostrar y recalcar su amor. Y quiere que nos desprendamos de toda religión que cargaba el hermano mayor, de todo acto de autojusticia, de ponderación, de autoanálisis, de que yo soy más que el otro, que merezco más que el otro, que yo... A mí nunca me dieron... las palabras expresadas por el hermano mayor expresaban que él esperaba algo de papá que según él papá nunca le dio, pero el hijo nunca abrió su boca. Nunca le pidió nada al padre, nunca llegó hizo, aunque lo tenía todo. Hoy el Señor le está hablando a aquellas personas que son como el hijo pródigo quizás. Y te está diciendo que Dios puede perdonar todo. Pero también nos está yendo más allá que quiere que podamos tener la actitud correcta. Que aun cuando el hijo pródigo se mandó tantas macanas, él hizo algo súper crucial, que fue reconocer todo lo que había hecho. Amado, el mensaje de hoy tiene que ver con el amor del Padre, con el sentido de paternidad, que va más allá de tus y de mis experiencias. Si te cuesta nombrar a Él como papá, como papito, como Abba, quizás tú tengas una relación averiada con tu figura paterna. Si solamente lo ves como el Dios Todopoderoso, Señor, o como el Padre de Jesús, solamente, pero no mi Padre, yo lo trato simplemente como Dios. Entonces hay algo que el Señor necesita romper en ti que puede ser una traba, una fortaleza, como dice la palabra de Dios. Algo que te tiene ahí. No sé cómo sea tu tema, no sé si tu figura está más inclinada al hermano mayor o más al hermano menor. Usualmente dentro de la iglesia es más inclinada para el hermano mayor, ese que se pondera, ese que se cree justo por lo que hace. Porque yo hago cosas y yo me merezco esto. Entonces cuando Dios no me...